Quiero hablar de cómo escuchar la voz de Dios. Toque a la persona que tiene a su lado, dígale, cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Escuche, Deuteronomio 28 que habla de todas las bendiciones. No lo busque, yo le voy a hablar esto. Deuteronomio 28 dice, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para obedecer y cumplir sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Levante la mano los que quieren que todas las bendiciones le alcancen. Cuando yo me encontré con este versículo de que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, van a venir todas estas bendiciones. Entonces la clave para tener una vida de éxito es escuchar la voz de Dios. Toque a la persona que te lo diga, hay que escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, si tú escuchas la voz de Dios, no te vas a equivocar. Levante la mano los que alguna vez se han equivocado. Yo voy adelante con las dos manos, ¿verdad? Hago así. Yo me he equivocado muchas veces. Y los errores a veces nos cuestan, nos duelen. Uno quisiera devolver el tiempo para resarcir el error, ¿verdad? Pero ya no se puede, porque el tiempo no se puede devolver. El tiempo va hacia adelante. Pero también Dios nos va a ayudar para no cometer los mismos errores a través de su voz. Denle un aplauso fuerte. ¿Cuántos van a escuchar la voz de Dios? Por ejemplo, si usted se va a casar, los jóvenes, las personas que son solteras, usted tiene que oír la voz de Dios atentamente para saber con qué persona se va a casar. Porque después, en el cristianismo existe el divorcio. ¿Aló? ¿Verdad? Yo cuando me casé con mi esposa, yo tuve 68 novias. No molestando, no, mentira. Cuando no era cristiano tuve un poco de novias que hay, pero ya cuando fui cristiano sí, ya me mantuve firme en ahí. Creo que tuve 2 novias nada más. Multiplicado por 2, 4. Y la verdad es que yo antes de casarme con la hermana Lisbeth, oré mucho. Y yo le pedí dirección. Es más, cuando novio peleábamos bastante. A veces iba yo en la moto y discutíamos y decía, me bajo de la moto, y se bajaba. Yo decía, Dios mío, ¿será que esta mujer, será que yo puedo domar a esta leona? Y teníamos muchas discusiones y mucha gente decía, ustedes no sirven para casarse. Mi esposa tiene un carácter fuerte, ella es melancólica, colérica, y yo soy sanguíneo colérico. ¿Ya? Entonces, la verdad es que mucha gente hace comentarios, ¿será que estos se van a casar? Estos no van a durar mucho. Pero yo busqué la voluntad de Dios, busqué la voz de Dios, la dirección de Dios, y Dios me confirmó, sí, ella es. Y nos casamos, y le cuento algo, ya llevo, en junio voy a cumplir 12 años de ser casado, y han sido los mejores años de mi vida, gracias a Dios, porque me casé con la mujer que era. Cada rato estamos tomando decisiones en el trabajo, ¿sí o no? Tomando decisiones en el trabajo, decisiones con los hijos. O sea, cada día tenemos decisiones que tomar y hay que buscar la dirección de Dios. Les voy a hablar hoy de cómo la gente escuchaba la dirección de Dios, la voz de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, vamos a la Biblia, por favor, Éxodo capítulo 28, versículo 30. Éxodo 28, 30. Cuando lo tenga me da un amén, por favor. Éxodo capítulo 28, versículo 30. Le damos la bienvenida a la gente que nos está viendo a través del canal Cartagena, a través del internet y a través de los otros canales de televisión, por lo cual esta señal es enviada. Gracias, bienvenidos. Éxodo 28, 30 dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Diga, Urim. Dígalo más fuerte, diga, Urim y Tumim. Para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Bueno,
Aquí vemos, en el Antiguo Testamento, la gente trataba de escuchar la voz de Dios a través del Umín y Tumín. Nótese que es importante que todo el mundo, a través del Urín y el Tumín, que todo el mundo quiere escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Levanten la mano los que quieren escuchar la voz de Dios, todos, a través del Urín y el Tumín. Yo escuchaba la voz de Dios para ser guiado. En el Antiguo Testamento habían dos piedrecitas, dos piedras, las que se refiere ahí la Biblia, que se llamaban Urín y Tumín. ¿Cómo se llamaban? A ver. Ok. Estas dos piedrecitas hablaban primero de la voluntad de Dios. El Urín significaba sí. ¿Significaba qué? Sí. Y el Tumín significaba no. ¿Aló? Présteme mucha atención. Cuando ellos iban a hacer algo, buscando la dirección de Dios, ellos buscaban al sacerdote. El sacerdote tenía estas piedras en el efod, en el pectoral, y estaban sobre su corazón. Entonces, las piedras brillaban según la voluntad de Dios. Por ejemplo, David utilizó muchas veces el consultar a Dios, el Umín y el Tumín. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban saber si Dios estaba con ellos o no, si iban a hacer algo o no. Dígame amén. ¿Cuánto les gustaría tener a Dios de su lado para que los guíe en todas las decisiones? Denle un aplauso entonces. Eran dos piedras, una blanca que significaba sí, la blanca significaba sí y la negra no. Dígale a la persona que tiene la blanca sí, negra no. ¿Verdad? Ok, bueno, yo decía que se consultaba la voluntad de Dios a través de estas dos piedras en el Antiguo Testamento. Una vez David, dice la Biblia, que salió con su ejército hacia los filisteos y estuvieron allá en una guerra y consiguiendo comida, pero cuando vuelven al Negev encuentran que los amalecitas, un ejército de amalecitas, habían tomado cautivo a los hijos, habían robado las mujeres, los bienes y habían prendido fuego a todo el pequeño pueblo donde estaba David en el Negev. Oiga, tremendo. La gente, los soldados, el ejército que venía con David empezó a llorar. Imagínese que usted llegue a su casa y encuentre que se la prendieron y le robaron todo. Oiga, y dice la Biblia que lloraron. Los ejércitos que venían con David lloraron. Pero David no se quedó solamente en llorar. Él buscó la voluntad de Dios. Dígame amén. Vamos un momentico a la Biblia. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Perdón, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 7. Capítulo 30, versículo 7. Cuando lo tenga me da un amén. Cuando David siente la desesperación de que le robaron a sus hijos, le robaron sus bienes, ¿qué hizo David? Él no se volvió como loco a tratar de saber dónde estaban, a dónde se habían ido, o se la desquitó con otras personas. Porque a veces cuando estamos enojados, dice la Biblia que los soldados que venían con David hablaron de apedrearlo, matar a David, de buscar un culpable. Versículo 7, ya lo tiene, primer libro de Samuel 37. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Diga efod. En el efod estaban las dos piedras que le acabo de hablar, ¿verdad? Y dice que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Y qué hizo David? Versículo 8. ¿Qué hizo David? Versículo 8 dice: y David consultó a Jehová. ¿Qué hizo David? No escuché. ¿Qué hizo David? Consultó a Jehová diciendo:
perseguiré a estos merodeadores, los